La 1:42. Hace unos días hablaba mi compañera Mónica en este mismo programa de El pez de barro, de una novela. Bueno, pues ahora, esta semana, tenemos la oportunidad de vivir en vivo, en directo, en persona, la presentación de esa novela. Va a ser dentro del ciclo de los patronos que organiza precisamente la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, y lo vamos a disfrutar, lo vamos a poder vivir en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. Perdón, que organiza también el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. El lugar donde vamos a vivir esa presentación va a ser la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues allí en esa presentación, como no, van a estar los autores de esta obra, Ana Medina y Antonio Sánchez. Ana, Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Estás por ahí? Buenas tardes. Ah, sí, ahora sí, Antonio, buenas tardes. Oye, habéis engañado a Antonio Moreno para que os haga la presentación, ¿no? Ahí va, exactamente, ha sido un engaño. Bueno, Antonio ha sido una de las primeras personas en leerse la novela, antes incluso de que estuviera publicada. Ha sido uno de esos lectores beta que uno siempre se la da y lo mira así como de reojo para decir, Dios mío, a ver si me dirige la palabra más o no. Y la verdad es que, bueno, pues contábamos con ese cariño tan grande suyo y con que le había entusiasmado la historia y cómo la habíamos plasmado, así que era la persona ideal. Uh-huh. A ver, Antonio, cuéntanos o recuérdanos a los oyentes de qué iba esta novela, de qué iba El pez de barro. Pues mira, Pedro, es una novela histórica que está ambientada en la Málaga romana de principios del siglo IV y un poco recrea lo que pudo ser la vida de nuestros patronos Ciriaco y Paula. Y ahí, bueno, pues dentro de una comunidad cristiana, en una época donde era un poco el fin del Imperio Romano, un poco ya los últimos años, y un poco ambientada con sus tramas, con sus subtramas y sus personajes. Uh-huh. Ana, ¿cómo llegáis a ese matrimonio también? Ha venido de hacer un libro a cuatro manos. Pues mira, Pedro, tú sabes que a mí me encantan los medios de transporte y esta vez no fue en un tren, sino que fue en un autobús donde nos reencontramos después de la pandemia. Pues Antonio y yo, después de mucho tiempo sin vernos, de haber coincidido en varias cosas, pero de no conocer pues cada uno la faceta literaria del otro. Entonces, pues nos pusimos a compartir nuestros proyectos. Antonio me contó que tenía muchas ganas de escribir sobre este tema y nos lanzamos a hacerlo juntos. Así que ha sido un proyecto precioso y estamos disfrutándolo desde el minuto 1 hasta lo que quede todavía por delante. Uh-huh. Antonio, vamos a descubrir en esta novela cosas que desconocíamos de Ciriaco y Paula. Pues mira, sí, muchas cosas. Es verdad que tenemos muy poquito de documentación sobre los patronos, entonces hemos tenido que investigar muchas fuentes de cómo era la iglesia, pero especialmente de cómo era la ciudad de Málaga en ese año que ellos pues sufren el martirio, ¿no? Que es donde entonces es verdad que vamos a descubrir a través de sus páginas, de su escenario, pues una Málaga que es distinta a la actual, pero que nos resuena a todos, sus calles, su garum, sus piletas, su teatro, sus villas que había, ¿no? Entonces vamos a descubrir mucho de esa Málaga, de ese momento, ¿no? Y de ese momento histórico en concreto. Uh-huh. Porque, Ana, está claro que fueron martirizados. La leyenda dice que fue en la zona de Martiricos. ¿Qué hay de cierto en esa leyenda, ¿qué hay de verdad en ella? ¿O fue en otro sitio de Málaga? ¿O fue realmente ahí donde está documentado? Bueno, toda la documentación y la devoción que da como sustento a todo eso nos habla de que efectivamente fue allí, ¿no? Es verdad que en Málaga hay muchos lugares que beben de la tradición y de la devoción de nuestros santos patronos, ¿no? La barriada de Santa Paula, Martiricos, como tú decías, Calle Santos. Hay muchos lugares en Málaga que tienen su nombre precisamente por estos santos jóvenes que desconocemos muchas cosas de ellos y que efectivamente lo único que sabemos, la única línea que ha quedado escrita sobre ellos en las fuentes históricas y geográficas nos hablan de que en ese lugar fue donde entregaron sus almas al cielo, ¿no? Entonces,
bueno, pues nosotros hemos querido imaginar cómo llega una persona hasta esa situación, cómo llegaron estos jóvenes malagueños, pues que la leyenda también dice que eran bastante jóvenes en edad, ¿no? Que eran incluso adolescentes o jóvenes, pues cómo llegan a encontrarse en esa situación en la que son capaces de dar ese paso con valentía, de defender aquello en lo que creen hasta el último extremo, ¿no? Y de hecho, lo que bien ha comentado Antonio, pues la ciudad cobra vida también en ese planteamiento histórico que hemos hecho, y los malagueños, incluso los que vienen de fuera, que cada vez vemos que son más personas que se sienten atraídos por la ciudad de Málaga, conozcan y conozcamos nuestra historia. En el libro hemos metido una nota al final de escenarios y arqueología, una nota histórica que nos sitúa, se conoce sobre la Málaga romana de aquella época, sobre los protagonistas, y un plano, un mapa idealizado de cómo pudo ser por los hallazgos arqueológicos que nos va a poder permitir recorrer la ciudad visitando esos restos que todavía permanecen vivos. Por cierto, ¿a qué se refiere el título de la novela, El pez de barro? Bueno, eso lo tenemos que explicar a la Limón, ¿verdad, Antonio? A ver. Sí, mira, yo te explico lo del pez. El pez era el símbolo que los cristianos tenían como una contraseña en época de persecución, ¿no? Porque era como el acrónimo de Jesús, Salvador en griego, ¿no? Y era Ixis, y era el pez, ¿no? Y ya lo de barro, pues te lo va a explicar Ana. Sí, lo de barro es, bueno, nosotros cuando nos planteamos, claro, escribir una historia sobre santos, ¿no? Siempre uno intenta decir, bueno, esto tuvieron que ser personas reales, Pedro, como tú, como nosotros, con sus muchos defectos y sus muchas virtudes, ¿no? Pero jóvenes de aquel tiempo. Y entonces en la historia es verdad que nos planteamos pues ponerles y hacer personajes que resultaran lo más reales posibles, con sus defectos, con sus virtudes, con sus aficiones también. Entonces, pues uno de los protagonistas tiene la afición de hacer figuritas de barro. Entonces, de ahí viene un poco la explicación como literaria, ¿no? Pero luego en el entre líneas también podemos encontrar que la historia no nos cuenta pues la vida de dos personajes o de una comunidad malagueña de aquella época que fuera perfecta, sino todo lo contrario. Estaba hecha de barro, tenía muchos defectos y hemos querido contar su historia a través de ese que ha venido a denominarse ya por algunos lectores como ese relato de lo imperfecto, ¿no? Dentro de lo imperfecto cabe la santidad, y eso para todos nosotros pues es una llamada a decir, oye, que mi vida puede tener un sentido por muchas veces que yo siga metiendo la pata, ¿no? Y puede tener realmente repercusión. Fíjate que murieron en el año 303 después de Cristo. Sí. Y hoy en el siglo XXI, en esta Málaga tan cosmopolita y tan conocida, que llega incluso a ferias internacionales, ¿no?, de turismo, pues se sigue hablando de Ciriaco y Paula. Es algo que nos debe conmover y nos debe interesar por conocer su historia. Pues la cita para esa presentación es el próximo jueves, día 29, 7:30 de la tarde, en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, de la calle Compañía. Ahí estarán los autores, Ana Medina, Antonio Sánchez. Llevaos bolígrafo, que os va a hacer falta para firmar ejemplares de toda la gente que quiera comprar, adquirir el pez de barro, que imagino que se podrá comprar en esa presentación, ¿no? Sí, efectivamente, allí estará disponible y también, bueno, en librerías diocesanas, pero vamos, en esa presentación estará disponible para quien quiera adquirirlo. Estupendo. El pez de barro, una novela que habla de nuestros patronos, Ciriaco y Paula, San Ciriaco y Santa Paula. Los autores, Ana Medina y Antonio Sánchez. Gracias a los dos por estar con nosotros, enhorabuena y suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.